relatore di oggi è il dottor Pasquale Sanchez, che dirige il centro di infertilità Ginemed a Siviglia. Ci parlerà della crioconservazione, specialmente come strategia per l'organizzazione di una criobanca per l'ovodonazione. Ci parlerà in spagnolo, mi ha chiesto questa cortesia perché si sente molto più confortevole nella sua lingua, quindi credo che sarà comprensibilísimo per tutti. Buenas tardes a todos. Les agradezco su presencia aquí, agradezco mucho a la doctora Antinori su invitación para estar con ustedes y presentar nuestra experiencia en una criobanca de ovocitos. Y siento que no puedo hablar en italiano, pero espero que, como no hablo muy deprisa, pienso que se puede entender. Si en cualquier momento quieren interrumpirme, pues no hay ningún problema y lo pueden hacer. Vamos a hablar de la experiencia que nosotros tenemos en banco de embriones, y lo quiero presentar pues, de una manera que lo puedan entender, que sea sencilla. Nuestra experiencia es amplia porque fuimos el primer banco en Andalucía, el segundo en toda España en tener un criobanco autorizado para ovocitos, y tuvimos el primer nacimiento con óvulos vitrificados en el 2007. El concepto de un criobanco pues, es sencillo, es simplemente recoger los ovocitos de un paciente, fecundarlos en el laboratorio y los embriones pues ponérselos a otro paciente que es diferente. El secreto de que esto funcione pues es tener unos buenos resultados. El porcentaje de embarazo que podemos tener en el primer transfer con ovocitos de donante viene a ser sobre un 60%, y tenemos siempre una oportunidad de tener una segunda transferencia con embriones que son vitrificados. Y para tener unos buenos resultados, pues nosotros lo que necesitamos es tener unas buenas donantes, que es donde está el secreto de todo esto. Por lo tanto, si ya sabemos cómo lo vamos a hacer, pues ahora vamos a hacerlo. Y nos planteamos una serie de cuestiones. ¿Qué podemos hacer para tener suficientes donantes? ¿Qué podemos hacer para seleccionar una buena donante? ¿Qué tipo de protocolo vamos a usar? ¿Cómo vamos a hacer el matching de las donantes? ¿Y cómo nos vamos a organizar internamente? Pues vamos a ver qué hacemos para tener suficientes donantes. Pues hacemos anuncios para que nos conozcan. Hacemos conferencias en la universidad, que es el punto más fuerte porque son los pacientes o las donantes que más nos interesan, pero sobre todo lo que más funciona es el boca a boca, saber que las donantes están contentas y se lo puedan contar a alguna de sus amigas. Y el secreto es muy sencillo, nosotros las cuidamos, nosotros las tratamos con cariño y nosotros las atendemos lo mejor posible. Y de esta manera las donantes pues, vuelven a repetir los ciclos. Y con eso ahora tenemos más de 1.200 donantes en nuestra base de óvulos. ¿Y cómo seleccionamos ahora las donantes? ¿Cómo vamos a decir qué es una buena donante? Bueno, pues el secreto, como hemos dicho, de que tengamos un buen programa es sencillo, es excluir las malas donantes y seleccionar las buenas. Empezamos por la edad. En España es legal donar hasta los 35 años, pero los resultados no son iguales ni en tasa de embarazo, como ven ahí en las columnas que tienen de menos o más de 33 años, ni en tasa de abortos. Si vemos en estas columnas la diferencia que tenemos en porcentaje de embarazo, que prácticamente es igual en el periodo de 18 a 30 años, en el porcentaje de aborto y en el porcentaje de nacimientos, vemos que entre 18 y 30 años, sin embargo, no hay ninguna diferencia. Por lo tanto, nuestras donantes siempre les pedimos que sean menores de 30 años. Menores de 30 años es lo que nos ofrece los mejores resultados. Si nos vamos al índice de masa corporal, vemos que los mejores resultados no varían por el índice de masa corporal, pero nosotros en las pacientes con índice de masa corporal por debajo de 30 necesitamos menos medicación,
obtenemos más ovocitos, aunque no haya diferencia en el porcentaje de embarazo, sí vamos a tener más cantidad de embriones porque hemos tenido más ovocitos. Y después, en cuanto al grupo sanguíneo, intentamos seleccionar todos los grupos sanguíneos, pero nuestra preferencia siempre es por los grupos sanguíneos 0, porque son los más fáciles de hacer el matching con las receptoras. Aparte de eso, nos interesa que los pacientes entiendan lo que van a hacer. Por lo tanto, todos pasan una validación psicológica que incluye test y que incluye una entrevista con la psicóloga, de manera que rechazamos todas las personas que pensamos que nos puedan mentir, que nos puedan tener bajo nivel de responsabilidad o cualquiera que haya tenido contacto con drogas. Y clasificamos las donantes en cuanto al fenotipo, raza, peso, color de ojos o de pelo, tipo de piel, peso y tipo de pelo. También podemos recoger las donantes en cuanto a otras necesidades para algunos colectivos, como son judíos que tienen problemas en cuanto a la religión o los musulmanes, y las recogemos en cuanto a esas características. Y se rechazan todas aquellas donantes que tienen algún tipo de rasgo que pueda ser excesivamente llamativo y que pueda dar en la descendencia algún rasgo llamativo. Se le pasan después a hacer una anamnesis y cualquier tipo de paciente que tenga problemas de desórdenes mentales, malformaciones o enfermedades hereditarias son rechazados. Se rechazan igualmente cualquier tipo de persona que tenga enfermedades, alergias, problemas de hábitos o condiciones médicas y son rechazados. Respecto al tabaco, que nos preguntan muchas veces, nosotros rechazamos a todas aquellas donantes que fuman más de 15 cigarrillos al día, porque hoy, si rechazamos a todas las que no fuman, a todas las que fuman, pues sería difícil tener donantes, porque a esa edad generalmente la gente fuma todavía bastante. Pasan luego unos test serológicos, unos test de sangre, en donde llevan una serología completa, analíticas específicas para el cariotipo, y si se piden pues fibrosis quística, talasemia, X frágil, etc. Cualquier tipo de alteración, evidentemente, es rechazada, y también rechazamos las variantes de la normalidad en los cariotipos. A continuación, el paciente pasa un examen médico, donde se lleva un examen completo, tanto ginecológico, mamario, abdominal, tiroides, y se le hace un examen ecográfico, ginecológico de la mama y del abdomen. Cualquier tipo de problema, evidentemente, se rechaza. Esta parte también es importante psicológicamente para las donantes, porque ellos se sienten que sí es de verdad que son cuidados, que sí es de verdad que vamos a hacer un análisis sobre ellos y vamos a cuidar que su salud no sea perjudicada. Así que, resumiendo un poquito, pues las donantes deben de ser jóvenes, no son obesas, preferimos el grupo sanguíneo 0, pasan un examen psicológico, unos test sanguíneos de enfermedades infecciosas y genéticas, una anamnesis para enfermedades familiares y personales y luego un examen médico completo. Y después de esto nos planteamos, ya tenemos nuestras donantes, qué tipo de protocolo es el que nos va a realizar un mejor resultado. Hay dos tipos de protocolos en la literatura, la donación sincrónica y la donación asincrónica. Sincrónico, pues lógicamente es que van juntos la donante y la receptora, y asincrónico, pues no hace falta que coincidan las menstruaciones de las mismas. Este es el protocolo de donación sincrónica, que es el que en la literatura pues da mejor resultados, porque la preparación del endometrio es la más natural, empezando a preparar a las dos personas con anticonceptivos y les hacemos coincidir las dos reglas. La estimulación del ovario, nosotros solo utilizamos FSH recombinante. El motivo es que produce más óvulos que la HCG, que el efecto negativo en las tasas de embarazo que tiene la FSH recombinante se debe a su acción sobre el endometrio, y nosotros en estos casos el endometrio no lo vamos a utilizar, por lo tanto nos da exactamente igual. Tenemos que hay la misma calidad ovocitaria y embrionaria que con HMG,
y nos permite usar unas dosis más bajas con FSH recombinante que con HMG. Siempre utilizamos antagonistas para controlar la hipófisis porque es mucho más cómodo para la donante, porque probablemente de un poco menos de embarazo que un protocolo largo, aunque eso no está estudiado en el grupo de las donantes, y porque se puede hacer después de anticonceptivos. Y aunque eso en pacientes normales también nos dice que da un poquito menos de embarazo, en pacientes que son donantes y que no van a utilizar su endometrio tampoco está estudiado que tengamos menos embarazos. Para desencadenar la maduración siempre utilizamos un bolo de agonistas porque evitamos la hiperestimulación y además repetimos la serología el día de la donación y almacenamos el suero de los donantes durante 2 años desde la última transferencia que ha realizado el donante. Y evidentemente pues, no llevan apoyo de fase lútea y a los 5 días de haber realizado el pick-up, las donantes pues, tienen la regla. Recordamos un poquito, utilizamos anticonceptivos para sincronizar, utilizamos FSH recombinante a bajas dosis, antagonistas y desencadenamos la maduración con un bolo de agonistas. Esto pues, es un protocolo que es fácil y que nos da unos resultados muy altos. Cuando vamos a utilizar donantes para congelar ovocitos, utilizamos el mismo protocolo que habíamos visto, pero con una diferencia es que no utilizamos píldoras anticonceptivas, puesto que no es necesario sincronizar absolutamente nada. De manera que los ovocitos, en el momento que se produzcan, pues se extraen y se pasan a congelar. Eso aún simplifica muchísimo más el tratamiento, tanto para los médicos como para las donantes. Y entonces, cuando volvemos, o sea, ya hemos hecho una donación y nos van a preguntar que cuántas hacemos o cómo es posible volver a repetir el ciclo. Podemos ver que hay varios trabajos que lo encuentran aquí en las diapositivas, en cuanto a que la repetición de ciclos consecutivos, como ven a la izquierda, nos sigue manteniendo un número de ovocitos exactamente igual en los demás ciclos, y cuanto al porcentaje de embarazo, permanece estable, aunque vayamos repitiendo los ciclos con las donantes. Por lo tanto, sí es verdad que las donantes pueden repetir, y es importante que para repetir hayan tenido un embarazo. ¿Por qué? Porque, mire, si se fijan aquí en la primera columna, que es el primer ciclo, ven el porcentaje de embarazo que tienen, lo tienen en rojo, y el porcentaje de nacimientos en la columna verde, después de quitar los abortos. En la segunda y tercera columna vemos el porcentaje de embarazos que tienen las donantes si en el ciclo anterior han tenido embarazo, como ven es más alto, o si no han tenido embarazo, que es más bajo. Evidentemente hay factores que están asociados a la receptora o a la calidad seminal, pero es verdad que no todos los ovocitos son iguales y esto nos viene a demostrar que si partimos de unas buenas donantes, todavía los resultados pueden ser mejorables. Y esta es la manera que nosotros tenemos de manejar la donación. Seleccionamos las donantes al principio y realizan la primera donación. Si la donante da embarazo, pues puede repetir. En España se puede repetir hasta que tengan 6 embarazos. Pueden repetir de 2 maneras, bien repitiendo ciclos en fresco o bien pasando a donar óvulos para el banco de óvulos. Si la donante no nos ha dado embarazo, pues si ha tenido más de 8 ovocitos, si los óvulos son de buena calidad y si hemos tenido buena calidad en los embriones que hemos obtenido, pues le dejamos repetir un segundo ciclo. Si en el segundo ciclo no da embarazo, la donante es excluida. Si no ha tenido esas características que hemos visto de calidad ovocitaria y de calidad embrionaria, también es excluida. Y si después del segundo ciclo la donante da embarazo, pues vuelve otra vez a entrar en el pool de las donantes que pueden volver a repetir. De manera que para el banco de óvulos solo utilizamos ovocitos de donantes que ya han dado embarazo, por lo tanto son ovocitos con una mejor calidad
como habíamos visto en la diapositiva anterior. El haber conseguido hijos previamente nos garantiza que estas donantes van a tener mejores resultados y nunca vitrificamos ovocitos de donantes en primer ciclo, porque no sabemos qué es lo que va a pasar con ellos. Y después tenemos el matching entre la donante y la receptora. El matching no requiere nada especial, es simplemente fijarnos en las características fenotípicas. Si tienen alguna característica, algún requerimiento especial, es lo primero que hacemos. Si no hay ningún requerimiento especial, el matching se hace generalmente con un programa informático. Siempre miramos la raza, el grupo sanguíneo, el RH. Prácticamente siempre, el peso, siempre que el índice de masa corporal sea bajo en la receptora, el color de ojos y el color de pelo. Y si ya es posible, y tenemos para escoger, además, el tipo de piel, el tipo de pelo y el peso, intentamos afinar aún más. Se llama posteriormente a la donante, se le dice que ya tenemos la selección y la posible donación, y si su respuesta es que la fecha le viene bien, pues entonces programamos el programa. Hay tres tipos de programación que vamos a ver. Esta es la programación cuando vamos a hacer un matching en fresco y la paciente sí tiene función ovocitaria. Y entonces la diferencia fundamental es que lo que vamos a hacer es un bolo con un análogo de POD para eliminar la función ovárica. Después es todo muy similar, porque lo único que hacemos es terminar los anticonceptivos en el mismo día para que la regla les venga en el día. La donante es estimulada con un protocolo de FIP, como hemos estado viendo, y la receptora, pues lo único que nos preocupamos es de obtener un buen endometrio. Si el caso es una donante, una receptora que no tiene función ovárica, que es una menopáusica, pues es más sencillo porque no vamos a hacer un análogo de POD, simplemente vamos a sincronizar las reglas en una con un tratamiento hormonal sustitutivo, en otra con anticonceptivos, y el ciclo es igual. Y desde que tenemos el banco de ovocitos aún es muchísimo más fácil, porque la receptora lo único que va a necesitar, si quiere saber la fecha exacta en donde vamos a hacer el transfer, es sincronizar la regla antes, que lo podemos hacer con anticonceptivos, pero si no tiene mayor interés, pues cuando le venga la regla, simplemente lo que vamos a hacer es un tratamiento hormonal sustitutivo para obtener un buen endometrio, lo cual nos simplifica todo muchísimo. Por lo tanto, en cuestiones de organización, para que vean cómo trabajamos, las donantes son llamadas por la enfermera, se hace la primera selección y las donantes entran en la base. Las receptoras son vistas por el médico. Seleccionamos con las características que hemos dicho las donantes y las receptoras para hacer el matching. A continuación, las donantes son vistas por la enfermera. Si pasan el examen con ella, son vistas por el psicólogo. Si pasan el examen con el psicólogo, son pasadas ya al médico, que es el último eslabón. Una vez que pasan esto, entran en la base definitiva y una vez que las receptoras están preparadas, pues se hace el matching. Este es el control que nosotros hacemos: fenotipo, grupo sanguíneo, resultados de los ciclos anteriores, tipos de contraceptivo, el tipo de contacto y los previos matching y resultados que han tenido para saber cómo nos han ido nuestras donantes. Y el control en España es que tiene que ser anónimo y hay un control muy estricto para ver qué donantes pueden repetir y cuáles se van a hacer. Una vez que todo esto está, se hace ya el matching. Nosotros trabajamos con algunas características especiales, es que trabajamos a un día fijo para que las receptoras sepan cuándo van a recibir los óvulos, al menos van a tener 8 ovocitos maduros y las donantes son conocidas. Lo del día fijo les permite a las receptoras pues, hacerlo todo muchísimo más sencillo, porque tienen menos días de hotel, lo tienen además antes y pueden reservar los vuelos y los hoteles con mucha antelación.
y tiene la ventaja de que hay menos pérdidas en el trabajo, hay menos estrés y es muy fácil de programar los ciclos para ellas también. En el programa internacional, como hemos dicho, solo utilizamos donantes conocidas porque nos permiten saber los días fijos de estimulación que van a tener, que vamos a hacer, y así podemos programar muchísimo mejor la donación. Cuando utilizamos el banco de ovocitos, pues aún nos simplifica muchísimo más las cosas, porque aparte de que son donantes conocidas, ya sabemos que siempre tienen buenos resultados, pues nosotros podemos adaptar el día de la donación exactamente cuando quiera la receptora, y es un procedimiento que, al estar los óvulos congelados, es muy rápido y muy fácil tanto para el paciente como el doctor. El por qué dejar 8 ovocitos viene de unos trabajos que tenemos. Aquí tenemos los resultados en tasas de embarazo y en tasas de nacimiento. Si tienes más de 8 óvulos o menos de 8 óvulos en un ciclo de fecundación in vitro, no en donación. Pero sí vemos que si tenemos más de 8 óvulos, la ventaja que tenemos es que tenemos unos buenos resultados en cuanto a porcentaje de embarazo y nos permite hacer un ciclo con embriones congelados, lo cual nos aumenta los resultados. 8 óvulos nos permite más óvulos, más embriones, una mejor selección para el transfer y poder vitrificar embriones. ¿Qué ocurre cuando no tenemos suficientes óvulos? Pues o se cancela el ciclo o lo que hacemos es utilizar óvulos de banco, lo que la paciente decida. Cuando estamos utilizando óvulos congelados, tenemos la ventaja de que nunca ocurre que tengamos cancelaciones de ciclos porque los óvulos ya están congelados. Y ahí ven los porcentajes de supervivencia que tenemos. 94% de supervivencia de óvulos cuando utilizábamos el CryoTop en donantes, y 100% desde que estamos utilizando el CryoTech. El CryoTech lo estamos utilizando desde marzo de este año, que estuvimos con el doctor Kugayama, que fue el que nos presentó el método, y lo estamos haciendo. Y estos resultados sí es verdad que son en donantes. Abajo ven nuestra experiencia que nosotros tenemos. Esa experiencia solo es con CryoTop, porque no tenemos experiencia con CryoTech, llevamos poco tiempo en pacientes, pero si las pacientes tienen más de 38 años, nuestra supervivencia ya no es de un 94, es de un 80%, y cuando hemos congelado óvulos en pacientes de más de 40 años, la supervivencia solo es de un 50%. De ahí la importancia de preservar la fertilidad en edades jóvenes. Resumiendo un poco esto, tenemos que saber los ciclos previos, el día fijo, el tener al menos 8 óvulos y las donantes conocidas es lo más importante de lo que podemos hacer. Por lo tanto, los resultados son porque tenemos mucho cuidado con las donantes para tener un buen número de donantes, las seleccionamos muy bien, les dejamos suficientes óvulos para que tengan una segunda oportunidad y una buena elección de óvulos de embriones en la primera, y facilitamos los contactos entre todos. Y este es nuestro equipo, somos bastantes trabajando en el campo de la reproducción, y pues darle las gracias, y cualquier pregunta que quieran la podemos realizar a continuación. Grazie. Allora, io personalmente volevo fare un paio di domande, volevo domandare alla dottoressa Fabbri e anche alla dottoressa Bianchin per quello che riguarda i fallimenti del tessuto che viene reimpiantato, perché avete riportato i vostri casi che poi hanno avuto un esito, diciamo, produttivo, però volevo sapere se in questi casi c'erano stati dei reimpianti che poi non erano falliti, che sono stati ripetuti nel tempo. Allora, nel nostro caso ancora no, perché noi abbiamo fatto 2 reimpianti ortotopici e, come dicevo prima, uno è ancora attivo e speriamo che presto avvenga la gravidanza, visto che questa è una ragazza giovane che ha ancora una buona riserva di follicoli nel suo tessuto reimpiantato.
L'altra paziente dove abbiamo fatto il reimpianto ortotopico invece è una paziente che aveva pochi ovociti, pochi follicoli, scusate, nel tessuto, quindi noi abbiamo reimpiantato tutto il tessuto che la signora aveva a disposizione, dicendole anche che avevamo poche speranze, ecco. E questo è un caso un po' particolare perché effettivamente avevamo fatto il prelievo del tessuto quando lei aveva 34 anni, quindi ancora in un'età in cui speravamo di trovare un numero di follicoli sufficientemente elevato per... E l'altra paziente, anche quella è ancora attivo, per cui quindi, non abbiamo fatto... in pratica tutte le volte che avete reimpiantato c'è stato il successo. Esatto, sì. Questo è buono anche, no, per una valutazione della tecnica chirurgica di reimpianto. Certo. E per la dottoressa? I nostri 3 trapianti, tutti e 3, sono ancora attivi. La prima ha ottenuto la gravidanza e dopo ha riniziato a mestruare spontaneamente. Le altre 2 sono ancora attive, una un po' meno brillante perché aveva già una riserva ovarica un po' ridotta, però tutte mestruano, e in nessuna delle 3 abbiamo trapiantato tutto, quindi c'è per tutte e 3 la possibilità futura eventuale magari all'esaurimento della funzionalità, sì. eventualmente, no? Sì. Ok, poi volevo chiedere invece al dottor Sanchez se pensa che nel futuro la lavodonazione sarà organizzata prettamente con una banca di ovuli crioconservati, o se continueranno comunque, visto magari i promettenti risultati che sono attualmente presenti nella letteratura, o se pensa che invece comunque l'opzione fresca sarà sempre mantenuta. No, yo pienso que se van a utilizar los dos medios porque la criopreservación no presenta ventajas sobre el trabajar en fresco, únicamente son ventajas de organización. Lo único que tiene es una ventaja en cuanto a organizar y en la posibilidad de que hay veces que nos fallan algunas receptoras por problemas personales, que no pueden acudir estando ya la donante estimulada, o que tienen determinadas fechas donde la donante no puede acudir y es muy fácil recurrir a un banco de óvulos. Pero criopreservar, por muy bien que vaya, lo único que hace es mantener las cosas exactamente igual que estaban cuando las fuimos a congelar. Por lo tanto, ventajas en donación yo creo que no presenta ninguna. Otro caso es cuando vamos a tener el mismo endometrio y es el mismo paciente el que a veces vamos a congelarle bien ovocitos, bien embriones, pero en el caso de donación, que el endometrio pertenece a una paciente y los óvulos pertenecen a otra, lo único que vamos a mantener son las mismas ventajas, las mismas condiciones que teníamos en fresco. Por lo tanto, creo que se mantendrán las dos técnicas en el tiempo. Ok, se non ci sono altre domande, ringrazio tutti per essere venuti e chiaramente i relatori che ci hanno supportato in questa mattina molto interessante, con tante informazioni, penso una esauriente panoramica sull'argomento, e vi ringrazio insomma per essere venuti. Grazie.